que es, vamos a compartir un tema que es bastante importante, ¿sí? Que, que ya lo, digamos, lo sospechamos en las escrituras, lo palpamos, pero es importante que podamos comprender cómo surge esto, cuál es la teología que hay detrás de esto y también cuáles las consecuencias, ¿no? Qué es lo que realmente sucede cuando se da la caída, ¿sí? Una vez más agradecerles, gracias a Paulo que me permite este tiempo. Voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a hablar de la caída, el origen y las consecuencias. Sin embargo, comencemos en Deuteronomio 32:8, 32:4. Y quiero compartirles esta escritura porque a veces podemos confundir, ¿no? O sea, hay un origen para la caída, ¿no es cierto? Hay un momento en que comenzó la caída del hombre y vamos a hablar de la caída del hombre, ¿sí? Comprendemos, asimilamos, intuimos que hubo una caída de Satanás y la Biblia nos da pistas, pero no nos narra específicamente el momento, ni cuál fue la circunstancia, ni qué sucedió, pero del hombre sí. Entonces nosotros vamos a hablar de esa caída, porque para nosotros pues nos marca bastante y vamos a verlo en las escrituras, ¿no? En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y quiero partir de ahí porque es importante comprender de que Dios no es quien origina la caída o quien desea la caída. Dios es Ay, ese perfecto. Las obras de Dios son perfectas. Parte de esas obras somos nosotros. Sus caminos son justos. El camino que le traza al hombre es justo. Es el mejor camino, es un camino recto. Dios no es injusto, Dios es totalmente fiel a su creación, fiel a lo que Él mismo es. Entonces, a veces podemos confundir y pensar de que también estaba determinada la caída. En Santiago 1:13 vemos que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Entonces, si Dios no tienta, si es imposible que Dios peque, si Dios no desea hacer el mal, entonces, ¿por qué es la caída? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Y es algo que muchas veces nos puede llevar a pensar, a llegar a dudas en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que una creación perfecta haya caído? Y ahora sí, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la creación, vamos a ver también, ¿no? En Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Entonces, Dios es perfecto, hizo una obra y cada vez que pasaba cada día de la creación, él lo que decía es, está bien, todo lo que hacía estaba bien. Dios no tienta, no siente ningún deseo de tentar al hombre hacia el pecado, pero sin embargo, Dios sí espera en el hombre una responsabilidad. Y dice Dios que puso un árbol ahí, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dijo que de él no coma. Entonces, aquí surge algo y es una pista para nosotros entender la caída del hombre. Hay un mandato. Dios creó al hombre, lo puso en el jardín, el hombre le puso nombre a los animales. Hay una comunión entre Dios y el hombre. Hay un ambiente de hogar. Hay un encuentro constante de la humanidad con Dios. Pero este escenario va a cambiar. Hay un mandato para el hombre. Tener, tener presente ese mandato en su corazón era parte también de su, su capacidad de decidir. Y hay un momento en que todo cambia. Y todo eso se da en Génesis 3. Si hay un momento en que se da esta caída, comienza 3 capítulos después de la creación, de que todo está listo, todo fue perfecto. Es un lugar que se añora,
Tal vez nosotros no pensamos demasiado en el jardín de Edén. Tal vez más pensamos en tener una relación profunda con Dios y que esta relación nos ayude a nosotros a seguir creciendo en nuestro caminar y que esta relación siga madurando. Tal vez no añoramos eso, pero en ese lugar, en el Edén, había una relación perfecta del hombre con Dios. Si tú lees los 2 primeros capítulos, te das cuenta de todo lo que está creado es para el bienestar del hombre, de que el hombre podía dominar sobre toda esa creación y podía haber y establecer una vivienda al lado de Dios. Era una familia. Y todo eso va a cambiar. Entonces entramos a Génesis 3. Y si vamos a hablar de una caída, es de la caída del hombre. Y si hay una caída del hombre, esta se origina en Génesis 3, del 1 al 6. Todos sabemos esta historia. Sin embargo, debemos comprender lo que está pasando acá. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Muy cierto. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Hasta ahí, pues, es lo que Dios les había ordenado. Pero la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Una sola vez es narrado en la Biblia este episodio. Un solo momento en que se da esta caída. Como decía, tal vez nosotros no añoramos el Edén porque no lo conocimos, pero en el fondo es lo que queremos. Esa relación perfecta con Dios, esa relación familiar con Dios. Y todo esto se pierde en un momento. Adán y Eva contrarían el mandato de Dios. Dios no los tentó porque Dios no tienta. Dios no los obligó. Satanás tampoco los obligó, pero sí los tentó. Comieron voluntariamente. Es como dicen, nada, nadie les obligó, nadie les puso una pistola en la cabeza. Voluntariamente comieron y sencillamente entró el pecado en el mundo. En ese momento la historia de la humanidad cambia. El primer gran cambio, imagínense, apenas acabada la creación, no sabemos cuánto tiempo, y la historia de la humanidad da un vuelco bien fuerte. Se da algo que no se esperaba, de esas cosas que te pueden dejar frío en un momento y no entiendes cómo pudo pasar. Y si te das cuenta lo que está diciendo, pues la historia en ese momento que cambia rompe un estado en el cual ya había comunión. En la creación todo lo que Dios hizo fue bueno, había belleza. Eso es lo que los hebreos conocen como el shalom. Es esa paz que los hebreos buscan, a la que se refieren, ese estado de disfrutar con Dios. Ese es el estado del shalom. Y los saca de ahí y los trae Satanás a su escenario. Moisés no dice directamente, ¿no?, que el tentador sea Satanás. Se refiere a la serpiente. Pero más adelante en el Nuevo Testamento vemos, ¿no?, que esa serpiente era Satanás. Y no solo eso, comprendemos quién es. En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Si te imaginas, y es lo que sucede, ¿qué es lo que hace Satanás? Y más adelante vamos a pensarlo un poco con nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Engaña a Adán y Eva. ¿Qué les dice? Le dice, no, no es cierto que van a morir. Dios les mintió. ¿Te das cuenta? Está llamando a Dios mentiroso. Dice, no es cierto que van a morir. Y los convence. Y lo que habla en Juan es claro. Cuando miente, expresa su naturaleza. Como decía, no vamos a hablar de la caída de Satanás, porque la Biblia no nos aclara eso. Hay pistas en ella, pero de cierta manera no es nuestro papel. Pero la caída del hombre sí nos afecta. Vamos a ver en qué nos afecta, pero hay que comprender por qué se dio también. No fue Dios empujando a nadie, no fue obligado el hombre, la humanidad, por una fuerza externa. Fue un engaño en el que cayó el hombre. Se vio la fragilidad. Bueno, más adelante en Apocalipsis 12:9 comenzamos a entender. Dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. La caída fue un evento de una vez. Sucedió en el inicio de la creación, por un engaño, por Satanás. Dice que éste engaña al mundo entero. Es decir, sigue engañando al mundo entero. Se habla de que va a ser encadenado más adelante en el 22. Dice, sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Pero date cuenta, solo bastó que Satanás interviniera en el principio para que tengamos todo este caos y sufrimiento que lo vivimos día a día. Solo una intervención, solo un momento en que engañó, en que mintió desde el inicio y cambió totalmente la historia de la humanidad. Y esto nos afecta. Y es algo quizá más lejano que cuando vino Cristo. Es algo tan lejano que a veces no lo pensamos. Pero mucho de lo que sucedió ese día marcó el resto de la historia de la humanidad. Y aunque nosotros podamos esforzarnos a veces por ser diferentes, hay una naturaleza que ya está ahí. Ese día el pecado entró. Ese día la humanidad, no Adán y Eva, sino toda la humanidad, abrimos las puertas al pecado. Un momento de debilidad, un momento de no estar conectados. En Génesis 3 vemos cómo la serpiente desafía lo que Dios había dicho. Sabemos y comprendemos que Dios provee lo mejor para los seres humanos. Lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y nosotros hablábamos acá el miércoles acerca del gozo, cómo se pierde. Y ese gozo se convierte en tristeza cuando tenemos pérdidas. Y tenemos que reconocer que las pérdidas es algo normal. No las quisiéramos por el dolor que produce, pero ahí están, existen. Satanás tienta a Eva. Eva desconfía de la palabra de Dios. Los dos primeros capítulos que hablaban de una creación maravillosa para el hombre, pues en este momento se olvidan, se desobedece a Dios y se pierde esa relación. Si has perdido alguna vez una relación con alguien, es algo muy pequeño comparado con esa relación que se perdió en ese momento con Dios. Satanás sigue tentando hoy. De hecho, si te acuerdas, lo hizo con Jesús. Usó las escrituras mismas para tentar. No estamos lejos de Satanás y de lo que él puede hacer. Engañó a Eva con sus argumentos, acusó a Dios de ser mentiroso. ¿Te imaginas a dónde llega la soberbia?
Y este es un atentado contra la verdad de Dios. Cuando habla que Satanás es el padre de la mentira, es cierto. Alguien que miente está atentando contra Dios, está atentando contra la verdad. Alguien que miente actúa como un hijo del diablo. Pensar que Dios no es bueno porque sufrimos, porque hay guerras, porque hay cosas que no nos gustan, que no son justas, es estar más cerca de lo que piensa Satanás que de lo que Dios espera de nosotros. Es dudar de su justicia. Es no darnos cuenta de que somos imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que se perdió en ese momento. Esa es la caída. La serpiente enredó al mundo, enredó a Eva, enredó a Adán, pecaron los dos. Y ese día comenzó la historia de la separación con Dios. Esa caída provocó que esa relación que Dios había establecido, que Él ya había formado, se perdiera. Y de ahí en adelante, todo lo que vemos alrededor es un mundo caído. Por eso cuando te hablen de que el mundo está caído, no te sientas mal. Es la verdad. Estamos en un mundo caído. Esa es una realidad. Cuando escuches de los niños que mueren de hambre en África o que pasan muchas necesidades, recuerda que estamos en un mundo caído. Cuando escuches que hay guerras en países en Europa, en países de Asia, de África, recuerda, estamos en un mundo caído. Todo está ahí en Génesis 3, después de la creación. La humanidad desobedeció a Dios. Estamos en un mundo caído. Entonces, a pesar de que sucedió y no lo pensamos mucho, eso tuvo consecuencias catastróficas para nuestra relación con Dios, para el mundo perfecto en el que estábamos. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Que es todos, todos. Nadie se podía librar. La caída se refiere a la entrada del pecado en el mundo. Y al entrar el pecado en el mundo, entra la muerte. Y toda la humanidad, hoy lo tenemos eso en nuestra vida. Está en toda la humanidad, pues todos hemos pecado. Cuando Adán pecó, todos fuimos corrompidos por el pecado. Cuando Adán pecó, abrió las puertas al pecado. Y por eso debemos valorar tanto lo que hizo Cristo por nosotros. Porque así como por un hombre, Adán, entró la muerte en el mundo, así como por un hombre se corrompió la humanidad, el pecado llegó a nuestras vidas. Así también por un hombre alcanzamos la salvación, que es el tema de este taller. La salvación es muy valiosa y a veces no nos percatamos porque no entendemos cuál es el impacto de esa caída. No es un error, no es que se equivocó Adán y Eva. Lo que hicieron fue gravísimo. Rechazaron a Dios, rompieron relaciones con Dios. Y como ellos nos representaban como la humanidad, toda la humanidad hoy sufrimos las consecuencias. Como cristianos, no es un tema para asustarnos, sino para valorar. La siguiente clase será la redención y la justificación. Y ahí vamos a dar cuenta, o sea, qué tan valioso es lo que Cristo hizo. Porque esto que pasó aquí era para dejarnos en el suelo eternamente. Pero hubo una solución para nosotros. Pero hablemos de las consecuencias.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída? Por supuesto, si tendríamos que hablar de consecuencias, podríamos verlo fácilmente a nuestro alrededor. El mundo como está demuestra fácilmente cuán alejado estamos de Dios. Y cuando a nosotros nos duele, nos, nos enoja también el comportamiento en el mundo, la falta de justicia, la falta de bondad, de amor, el querer unos estar sobre otros sin importar, sin tener compasión, son tan palpables. Hay una pendiente que no ha cesado. El mundo está cada vez peor. Si nosotros decimos, ¿puede estar peor el mundo de lo que está ahora? Sí, sí puede estar peor. El mundo está peor. Está rodando por una pendiente que lo aleja de Dios, porque todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Intelecto, el mismo conocimiento hace que la gente se vuelva soberbia, orgullosa y que lo use para el mal. Las emociones, cosas tan bellas como enamorarse, como sentirse bien entre unos con otros, han sido tan usadas y malversadas de tal forma de que se usan para hacer a otras personas lo que no es correcto. Los deseos, el corazón, las metas, los motivos, nuestros propios cuerpos, todo está en esa pendiente de pecado, porque todo fue afectado. Se abrió esa puerta y el pecado entró. Y todo está sujeto a la corrupción y a la destrucción. Entonces nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra misma naturaleza nos hace culpables del pecado. Y a veces no entendemos por qué. ¿Por qué la naturaleza del hombre tiene que ser así? Fue porque el pecado entró al mundo. No es lo ideal, no es lo que quisiéramos, pero así es, hermanos. Bueno, y consecuencias. Hay consecuencias teológicas. La muerte, la primera gran consecuencia, la consecuencia inmediata del pecado de Adán. La muerte entró al mundo. La paga del pecado es la muerte primero espiritual, luego física. Entró la muerte al mundo. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Dios no es malo. En Dios no hay maldad. Eso no lo aprendimos de Dios. Adán y Eva conocieron y vivieron ese mal. Adán y Eva eran como enfermos que se contagian con algo. Antes de eso no lo conocían, no lo entendían, no lo habían visto. Cuando desobedecieron, entonces lo vieron. Y lo tuvieron que ver en sus vidas, y lo tuvieron que ver en sus hijos, y lo tuvieron que ver en sus nietos, y lo tuvieron que ver en una humanidad caída. Vieron el mal fuerte y horriblemente. Su descendencia, el género humano, llegó a conocer y a vivir el mal. Se cortó la comunicación con Dios. ¿Te acuerdas cuando pecaron y viene Dios? Huyeron de su presencia. Nosotros hoy somos tentados y pecamos cuando esa tentación lleva a la consumación. Se ve manchada el gozo que tenemos con Dios, la pureza que tenemos con Dios se ve manchada inmediatamente. Así no nos digan eso está mal, como cristianos nos damos cuenta de que está mal. Y a pesar de eso, si vemos, no cayeron muertos inmediatamente. Dios fue compasivo. Dios tuvo gracia de Adán y Eva. Mira, los expulsó. No los mató. Les permitió seguir.
La naturaleza humana se corrompió, es otra de las consecuencias. De ahí en adelante el hombre adquirió la tendencia de pecar. Para el hombre el pecar era algo sencillo, era el pan de cada día. No importa que rompiera relaciones humanas. El pecado está tan metido en la humanidad, tan firmemente, que el hombre es pecador no porque peca, sino porque tiene la disposición a pecar. Aún alguien aislado de maldad va a llegar a pecar. Es cuestión de tiempo, es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está corrompida. La naturaleza humana se corrompió. Nuestra imagen de Dios se corrompió. Tendemos por naturaleza hacia el mal. Otra consecuencia es que Dios castigó el pecado. La Escritura dice que Dios gime, que la creación gime, porque está en un estado por el pecado que no es el ideal, no es el que Dios quería para la humanidad, pero toda la creación está gimiendo. Los dolores de parto en la mujer, el esfuerzo del hombre para conseguir que la tierra le diera sus frutos. Esa unión que antes había entre el hombre y la mujer, tan perfecta en el Edén, ahora, hasta el día de hoy, es complicada. A pesar de que estamos enamorados con mi esposa, a pesar de que construimos un matrimonio, hoy es complicado. Hoy nuestra naturaleza nos lleva a discusiones, rencillas, que no es lo que Dios esperaba, pero está ahí. Es una consecuencia. Las relaciones humanas son complicadas. De hecho, la consejería bíblica, el 90% es para matrimonios. Los matrimonios son los que más buscan consejería, porque están todo el tiempo juntos. Toda la raza y la naturaleza quedó tocada por el pecado. Claro, hoy podemos ver, ¿no es cierto? Nos damos cuenta fácilmente de que el hombre con la naturaleza prácticamente la está destruyendo, la está llevando al límite. A ese ritmo habrá un momento en que no habrá agua pura, naturalmente. Comenzaremos a beber agua ya tratada. Hay especies que están desapareciendo. Y no es un tema de volvernos ecologistas, sino darnos cuenta por qué la naturaleza está siendo afectada por la caída del hombre. Es una consecuencia. Porque si el hombre destruye la naturaleza es porque no la valora. Y si no valora la naturaleza, no está valorando la creación de Dios. Y si no está valorando la creación de Dios, es porque hay pecado en él. En Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Es decir, aún aún no es el momento en que todo cambie. La creación sigue gimiendo. Cristo ya vino a hacer una gran parte, pero aún no. Aún las consecuencias vamos a seguir viviendo. Aún vamos a mirar a nuestro alrededor y ver esa humanidad caída. Y debemos ser conscientes de eso. El pecado lo trastornó todo, lo puso todo patas arriba. No estamos viviendo nuestra vida como Dios la había diseñado. No estamos viviendo la vida que Dios esperaba de la humanidad. El pecado estropea nuestra imagen de Dios. Entonces la caída tuvo consecuencias gravísimas en toda la humanidad. Entonces cuando tú te des cuenta de que algo no anda bien, algo no debería ser así, algo debería cambiar, piensa de que hubo un origen de eso. La historia de la humanidad, Dios la está arreglando. Imagínate, Dios creó todo perfecto, el hombre lo corrompió y ahora Dios está ahí otra vez, arreglando nuestras vidas.
Es un mundo caído por el pecado. Pero ¿sabes? Uno de los grandes problemas que tenemos hoy respecto a esa caída de la gracia de Dios, esa caída del Edén, es que tenemos una visión del pecado que es totalmente errada. No es un tema popular. El pecado no es un tema que se abre mucho. No vende. No es algo que atraiga a las personas. Vamos a hablar del pecado, no, no llama la atención. Pero ese es un problema. Necesitamos tener claro lo que es pecado. Y hay una visión del pecado muy humana que no es correcta, que no nos permite darnos cuenta. Una es minimizar. Existe esa tendencia de minimizar el pecado. Comparar nuestro pecado con otros que pecan más feo, ¿no? Entonces ya no nos sentimos tan mal, porque mi pecado no es tan fuerte como el de los demás. No soy como ese cobrador de impuestos, como dice la Escritura. Yo ayuno, leo la Biblia, oro, asisto a reuniones, o sea, no, no soy tan malo. Y es un error. O hay una creencia engañosa de que mi pecado es diferente, que como yo soy cristiano, los pecadores, los que no son cristianos, ellos son malos. Pero yo si peco, es por una buena razón. Es como un poco legítimo mi pecado. No entendemos cabalmente la gracia. Creemos que gracia nos justifica de hacer lo que sea, pero también racionalizar el pecado. Entonces, ahí vienen las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, si llego tarde, bueno, no fue culpa mía, pues fue el bus, fue la lluvia, fue el tráfico. Si miento, no tenía que hacerlo, porque si no, no me daban el trabajo, no pasaba de año. Comenzamos a racionalizar y dar largas explicaciones de por qué pecamos. Entonces entramos a una negociación, ¿no es cierto? En que queremos disculpar el pecado o delegar, ¿no es cierto? Si hubiera tenido otros padres, si hubiera tenido ese auto, si mis abuelos no hubieran sido así, si hubiera tenido el dinero, ¿te acuerdas de Adán? Fue Eva, la mujer que me diste. Y Eva que dijo, fue la serpiente. Entonces delegamos, ¿no es cierto?, nuestro pecado en las demás personas. O nos distraemos, ¿no es cierto? A veces no nos damos cuenta ni siquiera de que estamos pecando. Y decimos, ah, es una broma, estaba bromeando. Y a veces ofendemos a los demás. Pero recuerda, algo que sale de nuestra boca ya no regresa. Debemos ser tan cautos en lo que decimos, porque ya no vamos a poder regresarlo. Cuando hacemos algo y nos equivocamos, debemos reconocer lo que hacemos, no encasillarlo como fue un error. El pecado tiene nombre. Nosotros debemos tener tanto cuidado de entender el pecado. Por supuesto, nosotros en nuestros tiempos de discipulado a veces somos duros, ¿no? Y podemos acabar hiriendo los sentimientos de las demás personas. Pero hay dos cosas ahí. Una, el pecado no justifica que nosotros seamos insensibles. Pero otra es que el pecado es pecado. Es decir, yo debo aprender a tratar el pecado en mis hermanos, pero eso no quiere decir que no deba tratarlo. Debo aprender a tratarlo. La confesión parcial, cuando solo compartimos parte de nuestro pecado, las partes que me hacen quedar bien. A veces me ha pasado, ¿no? Decimos lo que él me dijo, lo que me hizo, lo que me pasó, pero no cuento esas partes donde resulta de que yo dije, yo hice y yo reaccioné. Entonces solo cuento desde mi lado. Y eso es porque no estamos viendo bien, bien el pecado, lo que es la pecaminosidad, la tristeza del mundo.
A veces nos sentimos mal, no porque pecamos, sino por las consecuencias del pecado. Nos quebramos por las consecuencias que nos están afectando y no porque pecamos. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Nos sentimos mal porque me descubrieron robando y me van a correr, pero no me siento mal porque robé. Y eso impide que nos arrepintamos. Y solo estamos lamentando los efectos del pecado, pero no nos damos cuenta del pecado. O la victimización, cuando creemos que, bueno, no puedo hacer nada, soy hombre, ¿no? Soy hombre, no puedo hacer nada, todo fue Satanás, los genes, la cultura, lo hice por empatía, por simpatía. Las consecuencias de la caída son gravísimas para el hombre. El pecado es una desgracia, no es algo deseable. Está. El pecado nos miente para matarnos. Por eso es tan importante leer nuestra Biblia para tener claro lo que es el pecado, tener clara la visión y no justificarlo, no minimizarlo, no racionalizarlo, no victimizarnos. El pecado es como una enfermedad, pero una enfermedad muy grave, porque son ofensas perversas contra Dios. No es solo una equivocación, que yo puedo decir, bueno, me equivoqué y en la próxima voy a hacerlo bien. Es fuerte lo que está pasando. Es nuestro fracaso al vivir lo que Dios le agrada, lo que Dios espera para nuestra vida. Solo viendo los 10 mandamientos nos damos cuenta de lo que Dios espera del hombre. Solo en esos 10 mandamientos de Éxodo 20 podemos comprender cuánto Dios espera de nosotros. Y cualquier cosa contraria a eso es contrario a Dios. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque está en contra de todo lo que es Dios. Todo lo que Dios hizo era bueno. No solamente era el árbol del bien y del mal. No es que comieron del fruto. A veces podemos enfocarnos en el árbol, en el fruto y querer darle una explicación. No, ese no es el problema. El problema es que desobedecieron a Dios. Fue comer del fruto en ese caso. En otros casos es ser bondadoso. En otros casos es no mentir. En otros casos es poder ser honestos. Dios espera cosas específicas de nosotros. Dios espera que nos esforcemos por vivir una vida diferente, porque el problema no es el árbol, el problema no fue el árbol, el problema no fue comer el fruto, el problema es la desobediencia abierta hacia Dios. Esa es la caída de la humanidad y las consecuencias son que ahora minimizamos el pecado y no podemos comprender cuánto esto nos afecta. En ese momento los únicos que tuvieron libre albedrío eran Adán y Eva. Desde ese momento estamos inclinados al pecado. Esa es una realidad. Estamos inclinados al pecado. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos transmitir amor, gracia, perdón, bondad, a pesar de ser malvados, pero tenemos una humanidad manchada. Está corrompida todavía nuestra imagen por Dios. Aún no. Va a llegar un momento, pero aún no. El pecado nos alcanza en nuestro pensamiento, en cómo actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Entonces, este es un tema muy grave de nuestra vida. No, y podemos decir, no, pero yo no estuve ahí, yo no fui, pero ya entró. Y tal vez eso nos ayude a comprender muchas de las cosas que incluso nosotros hacemos o nosotros a veces actuamos. Y como Pablo, no, no entendemos por qué hacemos lo que no queremos hacer y que sabemos que está mal. Podemos comprender. Hay un motivo para eso. Tenemos una humanidad corrompida.
Y Jesús ya vino, hizo una gran parte, hizo algo maravilloso que nadie más podía haber hecho por nadie. Solo Él podía hacerlo por nosotros. Y así como el pecado entró por un hombre, la salvación también por un hombre. Si hay una respuesta al pecado es la cruz de Cristo. Pero en nosotros está vivir de acuerdo a esa cruz de Cristo. Ya no vivir de acuerdo al pecado. En 1 Juan 3, del 7 al 10 dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a sus hermanos. La escritura es muy clara. Dios espera de nosotros que nos comportemos como sus hijos, porque somos sus hijos. Dios espera de nosotros que nos esforcemos por ponernos toda esa armadura para que resistamos, porque el pecado está en el mundo. Este es un mundo caído en el cual día a día podemos ver horrores, podemos ver cosas que a veces nos llevan a ya desconfiar de que habrá un momento en que el mundo cambiará. Hay una razón para eso, pero Dios sí espera de sus hijos un comportamiento diferente. Nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta y ser claros en lo que está mal y buscar hacer lo que le agrada a Dios. Porque dice que ahí se va a distinguir entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Es cierto que la humanidad está caída, pero aún tenemos una esperanza. Y esa esperanza que nosotros ya recibimos podemos llevarla a los demás. Sin embargo, no perdamos de vista cuál es la visión real del pecado. A veces por no tener la visión correcta, nos detenemos y pensamos, no, la gente no está tan mal. Y ponemos nuestra esperanza en personas, ponemos nuestra esperanza en gobiernos, ponemos nuestra esperanza en el dinero, ponemos nuestra esperanza en personas que pueden parecer muy buenas, ponemos nuestra esperanza en leyes, ponemos nuestra esperanza en situaciones, pero no, nada de eso sirve. Solo hay uno que sirve. O buscamos que todos seamos hijos de Dios para que podamos finalmente vivir la vida que a Dios le agrada, recuperar esa relación que había en el Edén, esa relación pura, esa relación familiar con Dios. Y así es como vamos a cambiar las cosas. O nos dejamos y seguimos engañados, seguimos con una visión diferente, en la cual no estamos viendo con claridad lo que está pasando. Entonces, seguir a Dios y guardar su voluntad no es sencillo, pero es el camino que Dios espera que nosotros recorramos de regreso a esa relación que tenía. Hubo un momento en que esa relación era perfecta. Hubo un momento en que toda la creación estaba en armonía con lo que Dios esperaba. Hubo un momento en que el hombre y la mujer podían hacer una familia con Dios. Eso se perdió, pero gracias a Cristo nosotros podemos retornar a ello. Y es lo que debemos valorar y esforzarnos por mantener en nuestra vida. Este módulo que estamos viendo nos va a ayudar a mucho a comprender lo valioso que es nuestra salvación. Todo eso significó mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y cada vez que tengamos oportunidad, recordemos cuánto ha sido en nuestra vida y cuánto Dios espera de nosotros. La caída fue un evento de una vez, pero mira cómo ha afectado. Hay consecuencias. Entonces, eso quería compartirles. Yo espero que les haya ayudado, aclarado también a mirar qué efecto tuvo esto en nuestras vidas y cómo nosotros podemos combatirlo. Como digo, tal vez no estamos hablando ahorita específicamente de qué es lo que hacemos nosotros. Eso van a poder verlo en la siguiente clase. Pero hoy por hoy es poder entender de que el pecado es real. No lo veamos o no lo veamos, es real. Y necesitamos tener una visión clara de él.
Muchas gracias. Si desean hacer algún comentario, estamos a las órdenes. Gracias, Felipe. Sí, dejar algún momento ahí, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, tenemos unos minutos para poder realizarlos. Lorena. Buenas noches. Sí, gracias Felipe por la clase. Creo que es una clase bien que nos lleva mucho a pensar. No sé si será válido lo que pensé al inicio, ¿verdad? Cuando compartiste de que, pues el deseo de Dios no era que nosotros pecáramos cuando creó al mundo, pero sí me vino a la mente la pregunta, ¿verdad? Si realmente no era el deseo, yo sé que Dios es soberano, ya lo aprendí en una clase anterior, pues, y el plan de Dios definitivamente no lo vamos a conocer porque nuestra mente es finita, pero nosotros que tenemos el privilegio de conocer la creación, de ver todo lo que pasó en la clase pasada que compartió Paulo, todo el proceso, la historia de la salvación, y venimos a ver hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Y lo que dice la escritura de Romanos, que por un hombre entró el pecado y por un hombre también entró la salvación. Pero yo me ponía a pensar, y no sé si será válido cuestionarme, o sea, ¿qué razón hubo de que estuviera el árbol del bien y del mal en medio del jardín si Dios no tenía intención de que pecáramos? Uno, eso sería por un lado lo que me preguntaba, pero al mismo tiempo, o sea, veo la situación de hoy. Mandó a Jesucristo, la, re- la respuesta al pecado es la cruz, pero igual la tenemos, pero muchas personas no la consideran. Y pensaba en los judíos, en la situación que está pasando de que ellos no creen en Jesús, o sea, como el Salvador del mundo. Entonces, pienso y digo yo, o sea, Dios nos lleva y, o sea, sería lo increíble lo que esperamos, esa reconciliación, o sea, eh, eh, volver otra vez a ese paraíso, a esa comunicación perfecta con Dios, porque llevo yo 26, 27 años de ser una discípula, yo me fui de la iglesia por 5 años y podría decirte que viví las consecuencias del pecado. O sea, no tuve una muerte física, pero tuve una muerte espiritual. Experimenté con mi vida, la vida de mi esposo, de mis hijos. Después de vivir como en un valle verde, como en un jardín, empecé a vivir en un desierto de tierra seca. Y yo recuerdo ese tiempo y yo sentía el dolor en mi corazón y sentía la culpabilidad también del pecado. Y lloraba muchas veces y decía, inclusive mis hijos me decían, ¿cómo no podemos ser tan felices como éramos antes? Y todo esto, esta clase me ha removido a pensar, o sea, que pude vivir como Adán y Eva en el jardín, porque Dios restauró mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Durante 11 años estuve en la iglesia fiel, viví una vida diferente, pero pecamos, me alejé de Dios y viví una vida completamente desierta. Luego tuve la oportunidad de restaurar mi fe, mi matrimonio, mi familia, y yo pensaba en esa analogía, pero, pero sí a veces podríamos pensar como Pablo, o sea, ¿por qué? O sea, si lo conocemos, si sabemos que no debemos pecar, si sabemos que muchas veces las consecuencias del pecado son graves en nuestra vida, o sea, ¿por qué lo hacemos? Entonces, eso es algo que la verdad que me ayuda a mantenerme como con los ojos abiertos y por eso he decidido mucho estudiar, porque a veces hay cosas que uno tal vez no las entiende y tal vez nunca las voy a llegar a entender por completo, o sea, porque es difícil. Nosotros miramos solamente hasta donde
podemos ver y lo que la historia nos ha dado, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. O sea, tenemos la Biblia, vemos, pero no está completo, o sea, el panorama. Entonces, muchas gracias porque eso me ayuda mucho, o sea, más que todo a fomentar mi fe, a creer en lo que estamos leyendo del libro, a tener conciencia de que mi salvación, tengo que tener segura la salvación. Hoy me preguntaba una persona precisamente, ¿y usted cómo sabe que porque está en esa iglesia usted va a ser salva? ¿Y por qué otra persona que está en otra iglesia no puede ser? Y yo, lo que he leído y lo que he aprendido, yo le decía, o sea, yo no soy Dios, no le puedo decir que solamente yo voy a ser salva a la otra persona, ¿no? Pero sí sé que depende de la forma en que yo me comporte y viva mi vida, porque el cristianismo al fin y al cabo es un estilo de vida. Pero sí me ha ayudado mucho, la verdad, las clases. Felipe, Pablo, muchas gracias porque siento que es un cimiento bien profundo para nuestra fe, para poder nosotros creer y poder ayudarle a otras personas también. Así que muchas gracias, la verdad. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Sí, y creo que es una buena duda, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué Dios puso el árbol, ¿no? En el jardín? Es una duda, pues, no común, pero sí creo que se vale, pero abre la puerta para muchas dudas o para muchas preguntas sobre ese tema, ¿verdad? Que definitivamente nos dan a pensar y como tú decías, son misterios, ¿verdad? Que están ahí, que no vamos a comprender, pero al final es parte de esa prueba de amor, ¿verdad? De la obediencia prueba nuestro amor y yo creo que el árbol era parte de esos límites, ¿verdad? Pero muy buena tu observación y gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo o preguntar? Ok, bueno. Pues de nuevo, Felipe, son las 9:00, muchas gracias, ¿verdad? Te agradezco tanto ahí por la clase. Personalmente es un tema que me ayuda y como decía Lorena, me confronta, me hace ver realmente por qué el mundo está como está. Y yo ayer vi una película y yo le decía a mi familia hoy, me sentí tan desanimado, ¿verdad? De ver la película porque era un hombre que quería servir a Dios y estaba siendo sometido a una enfermedad y sufría y había mucho sufrimiento, mucho dolor en su entorno y uno dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué pasa eso, no? Entonces creo que hoy la clase al final nos muestra la razón de por qué hay sufrimiento también en esta tierra, ¿verdad? Pero muchas gracias, Felipe, te agradezco mucho por todo, ¿verdad? De ver las consecuencias, es de abrir los ojos y de ver que las seguimos padeciendo, ¿verdad? Pero hoy tenemos esperanza y es lo que seguiremos viendo. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Paula. Gracias también, hermanos. Muchísimas gracias. Y Bueno, esforcémonos por vivir esta vida y mantenernos despiertos y alerta. Gracias. así es. Pues muchas gracias, hermanos, que estén muy bien, descansen y lo que Gracias a ahí. todos. Gracias. Muchas gracias.